quisiera presentar 10 puntos, 10 ideas. Todas ellas para mí han sido objeto de interés y tienen que ver con puntos que se refieren al Estado, al devenir del constitucionalismo latinoamericano, y puntos que entiendo que son también, como decía, polémicos y en un punto de provocación. ¿Por qué? Porque creo, digamos, otra vez recogiendo el espíritu de lo que ha sido el evento, que nos debemos permanentemente un ejercicio de reflexión autocrítica, celebratorio siempre, pero también con capacidad autocrítica. Creo que la posibilidad de mejorar requiere pensar mejor, y es un ejercicio que tengo que hacer yo y que tenemos que hacer todos, o sea que es un ejercicio que nos corresponde a todos. Entonces, simplemente como un modo de empujar a la reflexión crítica, presento rápidamente 10 puntos que tal vez a alguno les sirvan como puntapié inicial de, digamos, ayuda a consolidar una línea de reflexión diferente. Los puntos tienen que ver finalmente con un esquema común, pero son independientes en buena medida unos del otro. El primero tiene que ver con una idea muchas veces que aparece muchas veces cuando hablamos del constitucionalismo latinoamericano, y lo hablamos, vemos hoy problemas que han aparecido respecto de las nuevas constituciones que se dictaron en fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Y la provocación o la primera intervención sería esta, que muchos de los problemas que reconocemos nos hablan de un, digamos así, relativo fracaso o falla del constitucionalismo latinoamericano, sino, y este es en punto una provocación y en parte, digamos, también una mirada crítica sobre lo que hemos hecho. Yo creo que los problemas hablan del éxito de un sistema que produjo soluciones que eran esperables y que eran esperables en las soluciones poco atractivas que muchas veces se produjeran. Esto es, entonces, no es que estamos frente a algunas fallas, estamos frente a un sistema que produjo algunos resultados inatractivos, pero que estaban, diría yo, como propios de su naturaleza. En los puntos que viene, digamos, algunos de esos problemas se van a hacer más visibles, pero creo esto, que lo primero es reconocer que tuvimos durante mucho tiempo una actitud meramente celebratoria del constitucionalismo latinoamericano nuevo. Luego pasamos a tener, o muchos pasamos a tener, una mirada, digamos, más crítica, pero yo hablaría no del fracaso de las constituciones, sino que han tenido éxito algunas soluciones que eran inapropiadas. Por ejemplo, en lo que ha sido la consolidación de ciertas desigualdades, incluyendo, por supuesto, la desigualdad política, incluyendo la desigualdad constitucional. Eso no es que falló el sistema, sino que el sistema ayudó a consolidar esas desigualdades, y era un problema que era esperable desde el momento en que se diseñaron. Entonces allí, digamos, es como el primer llamado de atención de necesitamos una reflexión crítica que vaya más allá de mucho de lo que hemos asumido recientemente. Se empieza a lo mejor a visualizar más claramente a qué me refiero con este segundo punto que hago, que tiene que ver con lo que algunos alguna vez llamaron la revolución de los derechos. Para mí hay una imagen que consolida lo que fue la historia larga del constitucionalismo latinoamericano, que fue el discurso que dio Venustiano Carranza en 1916 frente a la Convención Constituyente Mexicana en el momento revolucionario mexicano. Y aquí también, digamos, yo querría hacer una reflexión crítica. En un punto, uno podría decir, lo que ocurrió en México en 1917 es revolucionario, enseñó al mundo, cambió la historia del constitucionalismo, inauguró la etapa del constitucionalismo social. Entonces, fue extraordinario lo que pasó desde 1917 en México y de ahí en adelante en toda América Latina, ¿no? Carranza habló el 16, la Constitución se aprobó en el 17. Pero el discurso de Carranza, para mí, que era el líder político de la época, el discurso de Carranza fue muy iluminador también del tipo, el
modelo de constitucionalismo que se instauró desde entonces y que se convirtió en la marca de identidad del constitucionalismo latinoamericano. ¿Por qué? Porque también desde ese momento tenemos el problema instalado en el cuerpo del constitucionalismo latinoamericano. ¿Cuál es el problema? Bueno, Carranza lo dejó muy en claro en ese que era el momento revolucionario mexicano. Dijo que iba a aceptar, que iba a promover inclusive cierto tipo de reformas en derechos, en la parte de los derechos de las constituciones, que es lo que va a generar ese legado extraordinario de la Constitución mexicana, digamos, era como un código laboral metido dentro de la Constitución, un nivel de elaboración extraordinario, pero al mismo tiempo dejó en claro, lo pongo en otros términos, pero más fuertes, pero fue lo que él dijo, vivimos en las sociedades todavía del desorden y de ningún modo piensen que vamos a usar la Convención Constituyente para socavar los poderes del presidente. Por el contrario, estamos en sociedades del desorden, estamos en sociedades al borde de la anarquía todavía y entonces necesitamos un poder fuerte porque nuestras sociedades necesitan disciplina. Entonces, el hecho maravilloso de la Constitución extraordinaria, la Constitución Social Mexicana, pero la Constitución Social Mexicana también fue esto que yo llamo las dos almas de la Constitución. Ese fue el momento inaugural de esas dos almas. La idea de derechos, todos los que quieran, pero al mismo tiempo ni se les ocurra cuestionar los poderes concentrados en el presidente. Ese es el legado del constitucionalismo latinoamericano y por eso es que uno podría decir, y a mí me interesó decirlo en algún momento provocativamente también, pero creo en eso, que lo que llamamos en las últimas décadas el nuevo constitucionalismo latinoamericano es un constitucionalismo nuevo, demasiado viejo. ¿Por qué? Porque reproducía a fines del siglo XX o principios del siglo XXI lo que era el modelo originario de Carranza en 1917. Entonces, seguimos insistiendo, aún el nuevo constitucionalismo latinoamericano vino insistiendo en ese doble compromiso problemático, diría yo, que ya estaba presente en Carranza en ese momento maravilloso revolucionario de México. Ahí está la fuente de lo extraordinario y la fuente del problema, digamos. Hay una parte importante del problema que enfrentamos que ya se veía ahí en ese momento maravilloso del constitucionalismo latinoamericano. Ese entonces es el segundo punto que quería mostrar o mencionar. El tercer punto tiene que ver con una discusión renovada que ha habido en los últimos años en torno a la idea de los derechos. Desde distintos lados, a mí me interesó hacerlo también por mi propia parte, pero desde distintos lados han aparecido reflexiones, yo diría, renovadas y críticas sobre aquella mirada inicial, más bien o puramente celebratoria, que estaba en la idea de Charles Epp y de tanta gente de la revolución de los derechos. Y hay entonces hoy una corriente de autores de distinto lado que están pensando esto más críticamente. Pienso, por ejemplo, Rosalind Dixon, una profesora australiana, escribió un artículo, yo creo que bastante influyente en la región, o en ciertos niveles en la región, que se llamaba Los derechos como extorsión, ¿no? Y donde ponía ese problema y tomaba de hecho el caso de Ecuador como un caso central. Digamos, ¿no será, se hacía la pregunta, que el poder político ha entregado derechos como soborno? ¿No será que el poder político entregó derechos a manos llenas como soborno para poder recuperar poder que quería recuperar? Del mismo modo, en la misma manera que Rosalind Dixon hablaba de este enfoque, digamos, yo diría tan crítico, pero al mismo tiempo iluminador sobre los derechos, otro autor, Samuel Moyn, escribió un libro que también está traducido al castellano que se llama La Última Utopía y hablaba de los derechos como la última gran utopía de la izquierda. Pero lo pensaba también críticamente y él se hacía la pregunta de si el embelezamiento colectivo con los derechos no había sido funcional a que olvidásemos la urgencia de cierto tipo de reformas económicas igualitarias. Entonces, era desde otro lado, desde otro autor, desde otra universidad, desde otro país, digamos, una mirada que también venía a decir, momento, digamos, ¿qué es lo que hemos estado haciendo, ¿no?, en esta oleada extraordinaria que celebramos como del resurgimiento de los derechos?
hagamos un parate, pongamos el freno y pensemos qué es lo interesante que hemos hecho y qué es lo que no hemos hecho interesante. A mí también me interesó intervenir en esa discusión. Los textos que algunos conocen que he escrito sobre la sala de máquinas de la Constitución y todo ello, venían a decir algo muy similar, venían a sumarse a esa oleada de reflexiones preocupadas sobre los derechos, diciendo también que había algo muy importante que había aportado el constitucionalismo latinoamericano a través del constitucionalismo social, los nuevos derechos sociales, económicos, culturales, multiculturales, derechos humanos de todo tipo, pero manteniendo siempre la puerta de la sala de máquinas de la Constitución cerrada. Entonces, ahí hay un problema, digamos, ¿cómo hacemos para que esto extraordinario que hemos hecho en materia de derechos, para esta radicalización democrática que hemos empujado desde la sección de los derechos, la podamos trasladar a la parte, digamos, de la organización de poder? Y después voy a volver sobre ese punto. Entonces, ese era el tercer punto que quería mencionar. Un punto sobre los derechos. El cuarto tiene que ver también con una reflexión adicional sobre los derechos, y que también tiene que ver con autores que todos veneramos y seguimos entusiastas, sobre todo de las vertientes más, digamos, de avanzada o más progresista del derecho constitucional regional. Y yo creo que muchos de esos autores que veneramos, y pienso en autores como Ferraioli o Zaffaroni, etc., nos han ayudado también, nos han empujado en una dirección problemática en la reflexión de los derechos, en cuanto a el modo que han consolidado esa existencia separada de los derechos y de la democracia. La idea de la separación que han ayudado a fundar, o que han ayudado a refundar, o que han ayudado a consolidar entre la esfera de los derechos y la esfera democrática. Es una línea de reflexión que está en el origen de los derechos, que es el origen elitista de los derechos. En sus primeros pasos, la idea de los derechos, pienso en John Locke, la idea de los derechos eran como planetas que descubríamos y que todos, si sabíamos mirar, si teníamos el aparato, el telescopio adecuado, todos sabíamos descubrir a los nuevos planetas, a los nuevos derechos. Los derechos, decía Locke, son autoevidentes, todos sabemos cuáles son cuando los pensamos, y por eso, digamos, tenemos que darle esa protección. Los derechos nacieron de ese modo, enunciados, como si fueran algo ajeno a nosotros, como si fueran algo ajeno a la creación democrática. Entonces, son como planetas que descubrimos. Hay un problema allí. ¿Por qué? Porque esa línea de reflexión ha querido insistir en que como comunidad que se autogobierna no tenemos el derecho de pensar colectivamente sobre el contenido, los límites, el alcance de los derechos. Y entonces está esa idea de que ¿cómo vamos a permitir que democráticamente hablemos sobre los derechos? No, por supuesto, todo el día lo hacemos y está muy bien que lo hagamos. En Argentina venimos de tener una tremenda y tremendamente importante discusión sobre el aborto, y entre otras cosas lo que se demostró, aunque no salió como uno hubiera querido, que este era el símbolo de la pelea por el aborto en Argentina, la discusión sobre el aborto en Argentina lo que ayudó a demostrar es que aún en los temas más divisivos, aún en los temas más difíciles, son temas que tenemos que saber abordar colectivamente, que no tenemos que tener miedo de abordar colectivamente, y todos aprendimos, todos crecimos en esa discusión. No puede ser que las cuestiones importantes se nos diga son cuestiones ajenas a la discusión democrática. No, porque son discusiones importantes, son discusiones que corresponden que nosotros, el cuerpo democrático, las retomemos. Por supuesto, las retomamos de un modo y las debemos de tomar de un modo responsable, y tenemos que asegurar y tenemos que clarificarnos mutuamente cómo pensamos la democracia. No es decisión democrática, no es cualquier cosa, es decir, votemos mañana o hagamos cualquier cosa, y sobre eso también vuelvo más adelante. Pero sí que las cuestiones de derecho, no porque son importantes o son demasiado importantes, entonces deben ser ajenas a la democracia. Como muchos de los mejores autores de la región, los más influyentes en la región, nos han venido insistiendo. No, es al revés, porque son cuestiones fundamentales para nosotros, son cuestiones que nos corresponde colectivamente asumir. Un nuevo punto que mencionaría vinculado con esto y que califica lo anterior es el siguiente. Yo creo que hay dos grandes valores en la tradición del pensamiento latinoamericano que para mí son los valores fundacionales del constitucionalismo latinoamericano y que
digamos, aquí no puedo articular una defensa de esos valores, pero que sí he tratado de escribir y trataría de explayarme más si tuviera tiempo, que son el valor, uno es el del valor del autogobierno colectivo y otro es el valor de la autonomía individual. Yo creo que en distintos modos, en la tradición del pensamiento y el desarrollo constitucional latinoamericano, se hicieron distintos experimentos, todos imperfectos, diría yo. Los experimentos conservadores socavaron tanto el valor del autogobierno colectivo, porque no creían en la democracia, como el valor de la autonomía individual. Muchas veces con el proyecto católico lo que hacían era imponer formas de bien aún sobre las personas que disentían, o imponerle aún la religión. Los proyectos liberales, muchas veces, en nombre de algo muy importante, que es la defensa de la autonomía individual, aceptaron sacrificar democracia, aceptaron sacrificar autogobierno colectivo en nombre de la autonomía individual. Los proyectos de avanzada de izquierda hicieron el error contrario. Muchas veces, en nombre del autogobierno colectivo, aceptaron sacrificios en la autonomía individual. Entonces, si usted tiene un modo de sexualidad distinto de la mayoría, está en problemas. Si usted tiene convicciones políticas opuestas, está en problemas, y eso no puede ser. No hemos tenido en nuestros proyectos constitucionales un doble compromiso así expresado. No como los conservadores, que sacrificaban ambos valores, no como los liberales, que aceptaban sacrificar el autogobierno colectivo, y no como los grupos republicanos de izquierda, que aceptaban sacrificar la autonomía individual. ¿Cuándo podremos defender al mismo tiempo en nuestros proyectos constitucionales esos dos valores? Y defender el valor del autogobierno colectivo junto con el valor de la autonomía individual quiere decir también que hay ciertas cosas sobre las cuales no podemos imponer la decisión mayoritaria, que son aquellas cosas que tienen que ver con la vida de cada uno, aquellas en donde uno no afecta de modo decisivo a terceros, que tienen que ver con las ideas, las convicciones religiosas de cada uno, con la sexualidad de cada uno, con las ideas políticas de cada uno. Cada uno en eso debe ser dueño de su vida, cada individuo debe ser dueño de su vida, del mismo modo que la comunidad debe ser dueña de su propia vida. Pero eso también implica los límites difíciles de establecer, pero necesarios de establecer, que implican la protección especial de las convicciones personales y de los modos de vida personales. Eso también nos lleva a otra idea, que es la idea de las consultas populares y de la participación popular. Sin dudas que uno de los grandes eventos, de los grandes desarrollos del constitucionalismo reciente en la región, tiene que ver con la recurrencia a consultas populares, a convocatorias, a referéndum, a plebiscitos, etc. Pero yo creo que los defensores de una idea como la que yo defendería, dialógica de la democracia, conversacional de la democracia, deliberativa de la democracia, tenemos que ser especialmente atentos y saber prender la luz roja o la luz amarilla, digamos, frente a muchas de estas convocatorias, porque lo que nos interesa a quienes defendemos formas deliberativas de la democracia no es meramente la participación política, sino la discusión entre todos los potencialmente afectados. Fallamos tanto si solo defendemos el valor de la deliberación, pero nos olvidamos del aspecto de la inclusión. Esto es, hacemos, como se hizo tantas veces, la defensa de una deliberación entre élites, y muchas veces concebimos al Poder Judicial en esos términos. Qué bien que el Poder Judicial delibere, porque todos los demás no sabemos deliberar. No, ni queremos la deliberación entre élites, ni queremos la participación sin la posibilidad de deliberación, de discusión, de iluminarnos mutuamente. Y yo creo que muchas de las convocatorias de referéndum que se han hecho en la región se han hecho de modo irresponsable y de modo mentiroso o de modo manipulativo. ¿Por qué? Porque han cargado, se han olvidado o han querido dejar de lado el componente del esclarecimiento mutuo, de la discusión mutua. No se trata simplemente de convocar a las apuradas al voto mayoritario, no, es un voto esclarecido. Necesitamos un procedimiento que nos ayude a pensar colectivamente, y podemos hacer eso. Entonces, si se nos convoca de un día para el otro a decir algo sobre un acuerdo de paz de 500 páginas como en Colombia, bueno, seguro que vamos a tener problemas. ¿Por qué? Y porque lo más probable es que la respuesta de la mayoría de nosotros sea, bueno, más o menos.
esta parte sí, pero esta parte no. Y si nos convoca, como la Constitución boliviana, a referendar 411 artículos con cientos de subcláusulas por un sí o un no, bueno, también es una ofensa a la democracia. No es un homenaje a la democracia, es una ofensa a la democracia. ¿Por qué? Porque democráticamente tenemos el derecho de decir, este artículo nos parece bien, pero este nos parece mal, esto nos parece aceptable, pero ¿por qué no incluye esto otro? ¿Y por qué no modifica esto acá? Entonces, ni que nos convoquen a las apuradas, ni que nos impidan la discusión, ni que nos pongan en la extorsión de decir sí o no por un paquete completo sobre el cual no podemos intervenir en absoluto. Entonces, tenemos que ser mucho menos ingenuos, y yo creo que la izquierda sigue teniendo grandes problemas en esto, porque se queda seducida bajo el canto de sirena de los líderes providenciales. Entonces tenemos que ser especialmente atentos frente a este problema en el que caemos una y otra vez, tropezamos una y otra vez con la misma piedra. Nos convocan y entonces, como es una convocatoria democrático-participativa, ya estamos fascinados. No, si se crea del modo en que se está creando en la región, debemos decirle no. ¿Por qué? Porque ofende la democracia. Un demócrata debe decir, eso es una ofensa a la democracia, no un homenaje a la democracia. Entonces, tenemos que ser mucho más alertas sobre qué tipo de participación democrática nos interesa y por qué razones. Y voy terminando. Una línea de reflexión que tiene que ver ya no con los derechos, sino con el presidencialismo. Digamos, yo creo que por supuesto, los problemas del constitucionalismo hablan de una parte de los problemas sociales que tenemos. Por supuesto que no tenemos que tener la ilusión juridicista de que cambiando una cláusula de la Constitución, como decía Guillermo O'Donnell, irónicamente, no vamos a frenar un golpe de Estado cambiando una cláusula en la Constitución. Las Constituciones intervienen solo parcialmente sobre la realidad porque tienen poca capacidad de influencia, pero bueno, lo importante es aprovechar del mejor modo posible esa limitada capacidad de influencia de las Constituciones, de la organización del poder. Entonces, la reflexión que quería hacer tiene que ver con el tipo de presidencialismo que tenemos, que es un reflejo de otra cosa, que es un reflejo de las desigualdades, la desigualdad económica, la desigualdad social que ha caracterizado a Latinoamérica desde su minuto uno. Esa desigualdad profunda se traslada habitualmente en una desigualdad también de nivel constitucional, en donde, digamos, se reafirma y se sigue reafirmando históricamente, a pesar de todo lo que hemos hecho con la Constitución, se sigue reafirmando la desigualdad en términos constitucionales. Por ejemplo, a través de la concentración del poder, en el presidente o en una élite de poder. Y eso es parte seria del problema. Una pequeña anécdota académica, que es John Locke, en 1680, escribió su principal obra, que sigue siendo influyente hoy, que son los tratados sobre el gobierno civil. Son 2 tomos, y el primer tomo lo dedicó exclusivamente a criticar un libro que había salido 10 años antes y que había escrito Robert Filmer, que era el libro Patriarca. Y él decía, Filmer, que el poder tenía que ser ejercido por el rey o por el que la autoridad máxima, como un padre frente a sus hijos, y él daba el ejemplo de Adán y decía, bueno, como Adán, digamos, el padre debe tener la posibilidad de disponer completamente del poder, aún de la vida y muerte de sus propios hijos. Esa era una metáfora, pero una metáfora importante, porque nos dice algo. En el estado de desgaste, de corrosión que tiene nuestro sistema democrático, en donde el sistema de división de poderes mismo, y tomamos el caso de Brasil, por ejemplo, está en una crisis radical, pero Brasil como ejemplo extremo de un fenómeno muy extendido en la región, que tiene que ver con la desigualdad que la Constitución reafirma. La crisis radical de ese sistema de división de poderes y de equilibrios, etcétera, nos vuelve a dejar, o sea, la crisis del modelo de Locke nos vuelve a dejar en patriarca, nos vuelve a dejar en la situación que describía Filmer o que proponía Filmer, que es un padre que pegue el golpe en la mesa y que dice esto se hace así y se ordena así. Digamos, yo creo que la presencia de los Bolsonaro del momento se explica en parte como esa reversión desde Locke hacia atrás, desde Locke a Filmer. Es tal la radicalidad de la crisis democrática
que volvemos al sistema de la autoridad patriarcal, que venga y golpee la mesa y rompa todo porque esto no se aguanta más. Y eso agrega un punto más a lo que quería decir, que tiene que ver con esto que he llamado, hoy a la mañana hablaba de eso, el problema de la disonancia democrática, que es este problema que es como la sensación del traje chico de nuestras instituciones. Nuestras instituciones fueron diseñadas en el momento elitista de la humanidad, en el momento de la desconfianza democrática, en el momento de la hostilidad a la democracia. Y lo trágico es que muchas de esas decisiones elitistas del minuto uno del constitucionalismo pervivieron hasta hoy. Los rasgos esenciales de cómo pensamos al Poder Judicial, de cómo pensamos al presidencialismo, de los límites que le ponemos a la participación democrática, son hijos directos de ese momento elitista número uno en la historia del constitucionalismo. Y lo que yo llamo la desgracia, la tragedia de la disonancia democrática, es que esa situación se instala hoy sobre sociedades completamente distintas, pero completamente distintas de un modo muy particular. Y es que hoy en todo el mundo tenemos unas apetencias democráticas extraordinarias y vivimos la frustración en su punto más extremo, porque las instituciones en su esencia son idénticas a las que estaban en el minuto uno del momento elitista. Entonces tenemos las instituciones del momento elitista, del momento uno, y las apetencias democráticas nunca vistas. Esa contradicción, esa tensión es la que genera esta desafección con la democracia que hoy vivimos y que hacen que la gente haya perdido confianza en la democracia y quiera la vuelta al patriarca. Y el último punto que mencionaría, y con eso voy terminando, tiene que ver con la necesidad de volver a radicalizar nuestras democracias. Pero bueno, no me quiero quedar colgado de la frase porque es una frase que es retóricamente interesante o emotivamente, digamos, movilizadora, pero es una frase en la que creo, una idea en la que creo, y es que el proyecto de radicalidad democrática, de democracia radical que hemos hecho visible en nuestras constituciones en la sección de los derechos, tenemos que buscar trasladarlo a donde no lo trasladamos, rompiendo las puertas de esa sala de máquina. Radicalizar la democracia en términos constitucionales implica llevar la revolución democrática desde el lado de los derechos hacia los modos de la organización del poder. Y ahí hay miles de cosas sobre las cuales discutir, pero yo mencionaría una sola, y es la democracia radical en términos de la organización del poder. No implica, como muchos pensadores del derecho constitucional progresista hoy asumen, y pienso en algunos autores del pensamiento crítico constitucional, como Mark Tashner, por ejemplo, que piensan que radicalizar la democracia implica, por ejemplo, terminar con la primacía, digamos, desbordada de los poderes judiciales para devolverle el poder al legislativo. No, radicalizar la democracia implica ni devolverle el poder a los jueces, ni devolverle el poder al legislativo, ni devolverle el poder al ejecutivo, sino devolverle el poder a la ciudadanía. La buena noticia es que vivimos en momentos de experimentación democrática en donde vemos que se exploran formas alternativas de tomar decisiones de modo colectivo que honren uno de esos ideales que es el ideal que les mencionaba, el del autogobierno colectivo. La mala noticia es que esas experimentaciones, esos experimentos todavía se hacen en el contexto de una tremenda desigualdad material, lo que pone en riesgo todo, y al mismo tiempo, y lo que desde el punto de vista del derecho constitucional es mucho más grave, que se hace en el contexto de una organización constitucional de la discrecionalidad pura. Entonces, las experimentaciones democráticas hoy tienen vida corta o vida amenazada, como por ejemplo los procesos de consulta popular en Colombia o en Ecuador o en tantos países. ¿Por qué? Porque siguen estando sujetas finalmente a la decisión discrecional de los órganos judiciales o de los órganos legislativos o de los órganos ejecutivos. Entonces, radicalizar la democracia no implica pasar del poder judicial predominante al poder político predominante, no. Implica volver a empoderar, volver a darle a la ciudadanía la posibilidad de tomar control sobre sus propios asuntos. Bueno, eso, gracias. Entonces, sí.
Felicitaciones a los organizadores del evento.